Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la materia de Derechos Humanos. Mi nombre es Yonoen Gómez Paredes y tendré el gusto de acompañarlos y asesorarlos en este mes durante el transcurso del estudio de esta materia. ¿De acuerdo? He preparado algún material, pues con los puntos finos que ustedes abordarán dentro de lo que es su guía de estudio y con la finalidad de que les sirva para apoyarse en la elaboración de sus productos. Ujú. Pues bien, nuestra materia se denomina derechos humanos. ¿Y qué son esos derechos humanos? Los derechos humanos los define precisamente la CNDH como el conjunto de ciertas prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes. Entonces, estos derechos humanos, pues serán entonces ciertas cuestiones inherentes que tiene o que tenemos los seres humanos por el simple hecho de tener la vida, de estar vivos, de estar aquí, pues bueno, tenemos ya estos, estos derechos humanos, por supuesto, ¿sí? Y bueno, eh, hola, bienvenida, buenas tardes, bienvenido, no sé. Ok, em, continúo entonces. Eh, Vamos entonces a comentar o a pasar al nuestro primer slide. En este slide hablaremos de todo el transcurso para llegar a estos derechos humanos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar, pues bueno, con estos breves antecedentes de nuestros derechos humanos, hablando desde la edad antigua. Los derechos humanos, les acabo de mencionar nuestro concepto, o bueno, el concepto que establece la CNDH, que precisamente lo define como el conjunto de prerrogativas que están sustentadas en la dignidad humana. Esa es la clave, ¿no? En la dignidad humana. Por eso nos vamos mucho tiempo atrás en la edad antigua, en donde realmente no había un respeto por esa dignidad humana, ¿no? Las personas eran vistas como objetos, existía la esclavitud, existían ciertos tipos de regulaciones que eran demasiado bárbaras, caían en la barbarie, y bueno, podemos considerar estos antecedentes, pues como por ejemplo el Código de Hammurabi, el Código de Solón, el Decálogo de 10, la Ley de las 12 tablas o el Corpus Juris Civilis. Hola, bienvenida Claudia. Hola, Eh, Qué bueno que nos acompañan, bueno, que me acompañan. Muy buenas tardes. He dado inicio, pero bueno, prácticamente vamos comenzando con esto. No me quiero retrasar porque pues nuestro tiempo es breve y sí me gustaría abordar lo más que se pudiera. ¿Sí? Yo voy a ir avanzando, pero por favor, si ustedes ya tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, párenme un momento y con todo gusto la resolvemos, ¿de acuerdo? Em, bueno, entonces les decía que desde esa edad antigua es donde vienen esos antecedentes de lo que era pues los derechos humanos, que en realidad en esa época pues no existían, no se conocían, perdón, como tales. No sé si ustedes quisieran opinar algo sobre las 12 tablas, sobre, recordaron ustedes también en ese entonces, pues un antecedente de la famosa ley del talión. ¿Conocen algo al respecto? O bueno, no sé si no recuerdo, yo estuve evaluando algunos productos, pero la verdad no recuerdo si ustedes me... sí, buenas tardes, maestra. Estoy teniendo un poquito de problemas con la conexión. Mi nombre es Obdulia Mendoza. Entré un poquito tarde porque voy saliendo del trabajo. Le ofrezco una disculpa. Este, No te preocupes. sí, había escuchado, había leído algo sobre la ley del talión que es en medida o del tamaño que haya sido generado el daño, de ese tamaño iba a ser el castigo. Más o menos creo que es lo que yo había leído así a grosso modo. Sí, muchísimas gracias. Era de hecho también el famoso ojo por ojo, ¿no? De ahí viene precisamente de esa ley del talión. Esta ley de las 12 tablas, bueno, ya sería del Imperio Romano, pero aquí también, pues era una ley o un texto legal. No lo vamos a considerar como ley,
pues fue un texto legal que contenía ciertas normas que regulaban precisamente esa convivencia del pueblo, ¿no? Del pueblo en ese entonces, pues romano, y recibió el nombre también de la ley de Semvirial. Por ese contenido pertenecía más al derecho privado que al derecho público, pero buscaba también ciertas regulaciones, iba de la mano con la parte de los mandamientos y todo eso, ¿no? Entonces, en esa época, pues se buscaba precisamente ir regulando toda la forma de conducta de los seres humanos, pero en cuestión a sus derechos, a darles valor a esa dignidad, que es el punto clave de los derechos humanos, darle ese valor a la dignidad humana, ¿de acuerdo? Viene la Edad Media y pues aquí hablamos de la famosa Carta de Juan Sin Tierra, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes un poquito de qué se trata esta Carta de Juan Sin Tierra? Es un antecedente importante que ustedes van a considerar también pues en su línea del tiempo. ¿Se acuerdan? No, maestra, no sé si nos pudiera ampliar un poquito más esa información. Ok, a grosso modo para poder abordar otras cosas, ¿no? Esta carta precisamente era una cédula, ¿no? Que precisamente escribió en aquel entonces el rey Juan, el rey que se encontraba en ese momento, ¿no? Dentro de Inglaterra. Más o menos fue en junio, lo tenemos ahí en Inglaterra, en 1215 fue la época. En esta época, perdón, y en esta carta, lo que se establecía es que se comprometía a respetar los fueros y todas las inmunidades de la nobleza y a no disponer de la muerte ni de la prisión de los nobles ni a la confiscación de sus bienes, mientras estos, pues bueno, no fueran requeridos por alguna cuestión de la autoridad, ya que recordemos que pues en aquella época, ¿no? De la Edad Media y todo eso, pues el rey era el que se tenía que apoderar de todos los terrenos feudales, de todas las tierras, incluso también dentro de las películas, a lo mejor de la historia, si a ustedes se han remitido algunos libros, algunas literaturas de esa época, pues el rey era el que desposaba a la esposa, ¿no? Ya después, pues, se casaba pues con el caballero, ¿no? Que tuviera que hacerlo. Entonces, esas regulaciones, pues son las que se incluían dentro de esta época. Y bueno, como ustedes podrán ver, pues hablando o enfocándonos a los derechos humanos, pues en la edad antigua estaba la esclavitud, estaba la mujer, también era todavía un objeto. En edad media sigue habiendo esa situación de la clasificación de los poderes, no de los poderes, sino más bien dicho, de la ubicación de los niveles o de los estratos sociales en donde el rey era la máxima autoridad y esta carta precisamente de Juan Sin Tierra es la que él se compromete, este rey Okay, pues, en comento, bueno, se bueno. perdón, ok, se compromete a respetar todos esos fueros y todas las inmunidades de la nobleza y a no disponer de la muerte ni de la prisión de los nobles ni a confiscarle sus bienes, mientras pues estos no fueran juzgados por sus iguales, es lo que se pretendía, no respetar las tierras y ya no abusar tanto de la nobleza. Viene después una etapa de frontera del último régimen que algunos antecedentes pues sería la petición de los derechos de 1628, la ley del habeas corpus, la ley también de la Carta de Derechos, la Constitución de Virginia de los Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos del 78 y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, siendo básicamente los primeros antecedentes de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque como ustedes recordarán, lo vamos a ver ahorita también más adelante, dentro de nuestra Constitución se consideran o se contemplan los derechos humanos. Anteriormente, antes de que fuera modificada y actualizada nuestra Constitución por esta globalización, estaban contempladas como las garantías individuales del artículo 1 al 29,
pero las constituciones de todos los países, pues son en donde recae y se encuentra el fundamento de lo que son los derechos humanos. Viene después la formulación de las declaraciones ya modernas, que es la primera, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano de 1948, que esa sí es el preámbulo de lo que es los derechos humanos hoy día, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 1948, 50 y 1969 respectivamente. Entonces, estos 4 puntos que yo les estoy presentando aquí, pues considero que son los más relevantes sobre la evolución de lo que son los derechos humanos hasta llegar al día de hoy, que bueno, está contemplada por supuesto dentro de las leyes de los derechos humanos de cada uno de los países y sobre todo están respaldadas en la Constitución, siendo la Constitución la pues principal norma, ¿no? La principal ley de todas y cada una de las leyes que conforman los estados o los países correspondientes. ¿Okay? Bueno, después viene una evolución. Hay una evolución de los derechos humanos partiendo o antecediendo del famoso Common Law. No sé si alguien nos quisiera, perdón, comentar qué será esto del Common Law, algo, tiene que ver, bueno, es parte de lo del derecho anglosajón y es por supuesto un antecedente de esta evolución, pero ¿qué será este common law, conociéndolo como el preámbulo, ¿no? De los derechos humanos? ¿Quién se acuerda? No sé si ya lo checaron en su guía, si ya lo leyeron. ¿No? Bueno, les voy a comentar un poquito. Prácticamente los antecedentes de los derechos humanos datan de esa primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que se da en Francia. Entonces, la realidad es que Francia tiene mucha influencia en las constituciones de todo el mundo, puesto que prácticamente o básicamente las constituciones a nivel mundial están basadas en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y la Constitución británica. Por lo tanto, este famoso common law es un término que se utiliza para pues no sé, para poder referirse a todos los territorios que fueron influenciados, vamos a llamarlo así, por toda la cuestión británica, ¿no? Por todas las leyes o por todas esas situaciones británicas. Entonces, este common law va a ser el derecho creado por decisiones de los tribunales. Surgieron dos normas diferentes, lo que era el common law y después surgió el civil law o civil law. Y estos dos pues fueron adoptados como una base de los derechos por los Estados Unidos. Les decía yo que la mayoría de las constituciones o parten de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica como base y de la Constitución francesa, pero pues ambas, perdón, se complementan. Es ahí como que una lucha entre, no, primero fue la francesa y después la norteamericana, en realidad fueron prácticamente a la par. Recordarán ustedes que, bueno, pues en ese entonces también Napoleón estaba en guerra y hubo por ahí alguna situación en cuanto a las constituciones. Las fechas más o menos coinciden entre estos dos países, pero de ahí emanaron o se fueron a todo el mundo. Y pues es como que ese antecedente, esa primer piedrita del derecho anglosajón, perdón, es este common law, en donde serían estas normas que pues se caracterizaban básicamente en lo que era ya la jurisprudencia, todas las leyes y sobre todo se hablaba ya de la parte de los derechos humanos, del respeto a esta cuestión de los derechos humanos. Después viene la teoría del contrato social, también la declaración del hombre, perdón, y el ciudadano en 1989, viene la evolución en 1848 en la modificación a esa declaración del 89, que fue la francesa, y
Tenemos también aquí en nuestro país, ahorita vamos a profundizar en eso, las constituciones, esta evolución de nuestras constituciones, de la del 24, la del 57, hasta llegar a la de 1917, donde hay una serie de adecuaciones a lo que son todos nuestros artículos, a complementación a nivel global o internacional, con la finalidad de que, bueno, también incluyéramos todas las cuestiones que tuviéramos pendientes en función a los derechos humanos dentro de nuestra institución, y estoy trabajando desde 1824 hasta la evolución de 1917 y con la reforma, por supuesto, del 2002. eh, y el 2018 también, 2008-2018, fue otra reforma de lo que fue nuestra constitución para poder llegar ya bien a la parte de nuestros derechos humanos, que van desde siempre, nada más que los ampliamos, los mejoramos y los damos de parte que era como garantías individuales. No sé si ustedes recordarán, eh, eh, por lo visto tengo estudiantes de diferentes edades, pero hubo un momento dentro de la en donde ustedes dieron parte de la Constitución y veíamos las famosas garantías individuales. Ajá. No sé si a ustedes todavía les tocó estudiar esta parte de garantías individuales o lo vieron ya como derechos humanos. ¿Cómo lo vieron ustedes, chicos? ¿Qué crees? No te escuchamos, Clau. No te escuchamos. No te preocupes, Obdulia. Llevarla lo mejor que se pueda. Sí, claro, también te falla a ti el micrófono, pero bueno, no pasa nada. Si quieres ahí en el chat, compártenoslo, por favor. Mientras te sigo contando, decía que nuestra constitución, perfecto, todavía lo viste como las garantías individuales, fíjate, ya no lo viste como los derechos humanos. Entonces, bueno, lo teníamos contemplado, les decía yo que los derechos humanos contemplaban del artículo, perdón, las garantías individuales contaban del artículo. Ahora, dentro de esta parte de los derechos humanos, en nuestra Constitución de 1917, en donde los tenemos contemplados. Y miren, los derechos humanos están en el artículo primero, en donde establece desde ahí que todas las personas que se encuentren aquí en nuestro territorio nacional, pues poseen humanos, independientemente de si sean ciudadanos mexicanos o no. Por el simple hecho de encontrarse en nuestro país, pues se les dará ese respeto de los derechos humanos. El segundo habla sobre los derechos de los pueblos indígenas, el artículo tercero, que tuvo una adecuación, por supuesto. El artículo tercero, que todo individuo va a tener derecho a recibir la educación, sea laica, gratuita y de calidad. El 4, la equidad de hombre y mujer. El quinto, la libre elección de una profesión. El sexto, el derecho a las manifestaciones de ideas. El séptimo, la libertad de los escritos sobre cualquier materia sin censura por parte de la autoridad. El artículo octavo, el derecho de petición. El noveno, derecho de asociación. El 11, el derecho al libre tránsito de los ciudadanos dentro del territorio nacional. El 16, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, trabajo, domicilio, etcétera, si no es por mandamiento, perdón, expreso por parte de la autoridad, ¿verdad? El 24, que todo hombre es libre de profesar, perdón, la creencia religiosa que más le agrade y también de participar en ceremonias y cultos correspondientes, ¿no? El 27, que todo el derecho de la propiedad de las tierras. El 31, la proporcionalidad y equidad de las contribuciones. De ahí emana la obligatoriedad del pago de impuestos. El 32, derecho a la doble nacionalidad. El 33, los derechos de extranjeros. Pero, perdón, aquí ya les estoy poniendo otros que no
estaban dentro de las garantías. Aquellas, Clau, que me decías que tú estudiaste por garantías individuales, estas no estaban en las garantías y ya también son contemplados como derechos humanos, lo que es esta parte de los impuestos, la parte también del derecho a la doble nacionalidad, el derecho de los extranjeros, los derechos del ciudadano, que es el derecho a la democracia, el derecho a no perder la nacionalidad mexicana por nacimiento, las quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos está también en la Constitución, el derecho de amparo, que está en el 103 y el 107, este fundamento para no estar en un estado de indefensión ante la autoridad, ¿no? Entonces ya tenemos también esta parte, este derecho a defendernos del Estado, ¿no? Las garantías sociales o derechos laborales en el 123 y los derechos de las asociaciones religiosas y los ministros de culto en el 130. Entonces, estos artículos también se adicionan ya como parte de derechos humanos, ¿de acuerdo? Ya no nada más son las puras garantías individuales. Esa es la diferencia, que ya no nada más nos vamos a enfocar a garantías, sino que hay más allá de las garantías y son todos estos artículos más que se adicionan como parte de derechos humanos. Quiero comentarles esta pequeña tablita que quisiera compartirles entre esa diferencia que hay de los derechos humanos y las garantías individuales. Por un lado, los derechos humanos van a ser inherentes a todas las personas desde que nacemos. O sea, por el simple hecho de nacer, les decía yo desde el principio con nuestra definición, ya tenemos derechos humanos. Y las garantías individuales, la diferencia es que pues serán todos los mecanismos jurídicos establecidos dentro de la Constitución, pero nos van a garantizar los derechos humanos. Ajá, las garantías nos los garantizan y los derechos humanos pues los tenemos desde el momento en que nacemos. ¿En qué documentos se encuentran contemplados los derechos humanos? Pues en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es de donde emana y las garantías individuales en la Constitución de cada uno de los países correspondientes. ¿Qué mecanismos los activan? A los derechos humanos, el derecho internacional y los tratados internacionales, porque estamos hablando de una globalización, recuérdenlo, son a nivel mundial, entonces tenemos que adecuarnos a lo que establece el derecho internacional y los tratados correspondientes. Y por otro lado, las garantías individuales, pues bueno, serán reguladas por las constituciones de cada uno de los países, ¿no? Las características de los derechos humanos es que serán universales, inalienables, serán interdependientes e indivisibles, y no son discriminatorios. Por otro lado, las garantías individuales van a ser universales, irrenunciables, imprescriptibles, inalienables también, limitadas del poder del Estado y protegidas por el amparo constitucional. Los tipos de derechos humanos, pues solamente hay unos derechos humanos en general o en global, y por otro lado, garantías individuales se clasifican en garantías de igualdad, libertad, propiedad y también de seguridad jurídica. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar rápidamente de los organismos internacionales que van a defender esos derechos humanos. Vamos a partir de lo que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ese será como que el punto, por eso lo puse en medio, es el punto medular de que existan todas, porque americana es a nivel internacional, por supuesto, y van a pertenecer todas los países que se encuentren en América, América del Norte, América del Sur, América Central, pertenecerán a esta Corte Interamericana para poder adecuarse a lo que se establece respecto a los derechos humanos. Habrá dentro de nuestro país, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que bueno, ya está, les decía yo hace un momento o les compartí esta definición de lo que son los derechos humanos, pero esta comisión pues va a existir, o este organismo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en nuestro país va a existir con la finalidad de proteger los derechos humanos de todas las personas que nos encontremos aquí en territorio nacional, de aquellas que estén, por ejemplo, que sean víctimas, ¿no? De alguna conducta delictiva, que sean acusadas por algún delito, que estén siendo violentadas por alguna cuestión que esté incumpliendo, por ejemplo, en los derechos humanos que están establecidos en la Constitución. No sé, se me ocurre que no puedan realizar una publicación en alguna nota periodística, que se vean amenazados ellos o su familia, que no se les permita pertenecer, no sé, a alguna religión específica. Entonces, para eso existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por otro lado, lo que es la Amnistía Internacional, pues bueno, este es
pues bueno, un movimiento global, vamos a llamarlo así, se integra más o menos por 10 millones de personas en más de 150 países y lo que busca pues es promover los derechos humanos en todo el mundo, ¿no? Por eso se llama Amnistía Internacional, busca, no sé, esta amnistía es, por ejemplo, los que meten la cuchara cuando nosotros vemos en las noticias que pues los talibanes, cómo tratan a las mujeres, cómo tienen que estar ellas protegidas, prácticamente escondidas, utilizando un tipo de ropa que a lo mejor a nosotros pues no nos parece, ¿no? Y ellos son los que están tratando de liberarlas, de protegerlas y pues sobre todo de que tengan los derechos o de que gocen los derechos humanos que tenemos nosotros aquí, por ejemplo, pues para empezar desde esa libertad de cómo nos podemos vestir por el hecho de ser mujeres, de poder salir a la calle, de poder estar estudiando, ajá, cosa que pues en Medio Oriente no tienen esa suerte, ¿no? Entonces, eso es lo que haría prácticamente esta Amnistía Internacional, que va a ser pues un movimiento mundial, ¿no? Van a ser activistas. Lo mismo que en Greenpeace también son activistas, no es tanto para derechos humanos porque bueno, no es tanto para personas, perdón, pero sí para seres vivos, para proteger y ellos tienen esta filosofía de que, ok, tú tienes derechos humanos y quieres gozar de la vida y quieres que se te respete, etcétera, etcétera. Bueno, pues para empezar, tú también respeta el lugar en donde tú estás viviendo, ¿no? Respeta la ecología, respeta a los seres vivos, cualquiera que sea, ¿no? Respeta a los tigres, respeta a los pumas, respeta a los tiburones, etcétera, etcétera. Entonces, tratan de homologar esa situación, lo que es Greenpeace, con que, bueno, si tú estás pidiendo derecho a ti, derecho a ti, a persona, pues bueno, también dale un respeto a un ser vivo, no solamente a los seres humanos, sino también a un ser vivo. Y un ser vivo es todo el ecosistema, hablando de plantas, hablando de animalitos y bueno, hablando también de ti, ¿ok? Y pues bueno, también tenemos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que será precisamente un organismo que también es internacional y pues bien no tiene este mismo enfoque de respetar que se le dé el seguimiento correspondiente a esta parte de los derechos humanos y de la protección de los derechos humanos. Hablando de protecciones, ya cambié al siguiente slide, tenemos esta protección constitucional de los derechos humanos. Ajá. Y bien, ¿a qué se refiere esta protección constitucional? Nos vamos a enfocar específicamente a lo que es el amparo. Nosotros tendremos esa facilidad de poder pues, no sé, respaldarnos en determinadas cuestiones, efectivamente, específicamente, perdón, se refiere a cuestiones electorales en el 103 y 107 para lo que son el juicio de protección de derechos político-electorales y el juicio de revisión constitucional. También podremos realizar las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las quejas correspondientes cuando nos sintamos agredidos o violentados en cualquiera de los 27 primeros artículos o también del 31, 32, 27, ¿se acuerdan que comentábamos? El 102, 103, cuando sintamos también pues bueno, la autoridad está realizando, no, la autoridad, no sé, a lo mejor hacendaria o la autoridad política en alguna cuestión de gobierno, algo así, nos estemos sintiendo violentados, bueno, también podríamos defendernos, ¿no? Con esta parte del amparo. Y hay una facultad de investigación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de hechos que constituyen una grave violación de las garantías individuales o del voto público, ajá, las garantías individuales que siguen siendo los primeros 29 artículos de la Constitución y la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá revisarlo, podrá verificarlo y emitir las sanciones correspondientes, ¿no? Y también para aquellas acciones inconstitucionales, cuando se esté haciendo todo lo contrario a lo que establece la Constitución, por ejemplo, no sé, que dice que el hombre y la mujer serán iguales ante la ley. Si yo pruebo que estoy en mi trabajo y que yo tengo una antigüedad de 20 años, pero que también tengo otro compañero varón y que tiene 10 años de antigüedad y prefirieron darle el puesto a él simplemente por ser hombre, a pesar de que tenemos, bueno, yo tengo más años de antigüedad, yo he tenido más experiencia, he hecho más por la empresa, etcétera, etcétera, pero por el hecho de ser mujer, pues no me otorgan ese puesto. Entonces, aquí podría aplicar esta parte, ¿no? Aplicar el 105 constitucional. Esto es
respecto a esa protección que nosotros tenemos por parte de la Constitución para podernos defender, y están desde el 102, que sería la queja. Directamente voy a queja con la Comisión Nacional de Derechos, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después puedo aplicar un 103 o un 107, que ya sería un amparo para cuando me sienta, transgredida por parte de la autoridad, o por último un 105 cuando haya alguna situación que yo sienta que están violentando o que estamos cayendo en inconstitucionalidad hacia mi persona. Bueno, puedo aplicar este 105, ¿ok? Em, También hablaremos del Ombudsman, de los Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué es el Ombudsman? Pues bueno, va a ser este órgano que estará encargado de recibir y de investigar todas las quejas de los particulares contra la deficiente actuación o el abuso de las autoridades. En este caso, pues nuestro Ombudsman sería la Suprema Corte, ¿no? Ese sería el órgano encargado de recibir e investigar esas quejas, y también nuestro ombudsman pues sería la Comisión Nacional, ¿no?, de los Derechos Humanos. La protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada a rango constitucional el 28 de enero de 1992, con la publicación del decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución. ¿Okay? Además, de acuerdo al artículo 105, fracción segunda, inciso G, de la misma Constitución, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede presentar acciones de inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un plazo de 30 días naturales posteriores a la publicación de la expedición, reforma o modificación de las leyes de carácter federal. Entonces, este es nuestro ombudsman. Sería pues eh, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les decía yo que la Comisión Nacional va a ser nuestro ombudsman. ¿Por qué? Porque va a ser ese órgano que se está encargando de recibir, ¿no?, y de investigar todas las quejas en contra de los particulares. Y bueno, por último, tendríamos nuestra clasificación de las 4 generaciones de los derechos humanos, que lo tenemos aquí en este, en este link que yo encontré en internet, que bueno, me pareció interesante y lo quiero compartir. La primera generación va a ser los derechos de libertad, que datan de esos antecedentes que hablábamos de la edad antigua, ¿no? Desde el habeas corpus de 1679 y la Declaración de los Derechos de 1689, resultado de la Revolución Gloriosa de Inglaterra, las grandes declaraciones de Virginia, la Declaración Francesa de 1789, y se concentra en el arranque de esta gran etapa en la evolución histórica de los derechos humanos. Los derechos sociales y políticos van a quedar incorporados dentro del orden jurídico, ya aplicándolos o separándolos y considerándolos dentro de cada una de las constituciones correspondientes, ¿no? La segunda generación serán los derechos económicos, los sociales y los culturales. Se producen a lo largo del siglo XIX desde las reuniones de la Internacional Socialista y los congresos sindicales. Las primeras incorporaciones de estos derechos al orden jurídico de un Estado corresponden al siglo XX y se incluyen la Constitución Mexicana de 1917. Les digo que con esa reforma que se dio en 2018 fue la última. La Constitución Rusa de 1918, la Constitución de la República de Weimar de 1919 y la Constitución Uruguaya de 1934. Son las últimas reformas que hubo en las constituciones, ¿no? Y corresponden a esta segunda generación de derecho económico, social y cultural. La tercera generación es el derecho de los pueblos. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, 51 estados firmaron la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. A finales del 48, en París, se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? De los derechos del hombre y del ciudadano, es como se le denominó. En el 76 hay una conferencia de Ángel, un grupo de países del mundo no desarrollado proclamaron la Declaración de los Derechos de los Pueblos. Y nuestra cuarta generación son las TICs. Con la revolución tecnológica a finales del siglo XX y principios del XXI ha resultado una nueva generación de derechos humanos relacionados directamente a estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y su incidencia en la vida de las personas. Entonces, estas son las 4 generaciones. Ya es el último tema
de nuestra materia. Bueno, los derechos humanos serán potestades inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, región, lengua o cualquier otra condición. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que básicamente nosotros estaríamos pues revisando dentro de nuestros materiales, dentro de su pues sí, de la materia de derechos humanos. Aquí, por ejemplo, en este tema del ombudsman, hay que elaborar un crucigrama. Bueno, ya viene el crucigrama elaborado, responder con con las palabras pendientes que precisamente se enfoca a este tema en específico. También los organismos internacionales habrá que analizar a detalle cada uno de ellos. Ahorita los abordamos de manera muy fugaz, pero bueno, también eso viene en preguntas de relación. La parte de los derechos humanos, por supuesto, en esta evolución, sobre todo enfocándonos a estas dos declaraciones, la del 89 y la del 48. Hay que hacer como que un comparativo. Y me estoy yendo de atrás para adelante, ¿eh? Y también, si mal no recuerdo, hay que hacer nuestra línea de tiempo, que es la principal, ¿no? Nuestra línea del tiempo de la evolución precisamente de los derechos humanos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tendríamos que trabajar en esta materia. No sé si tengan ustedes en específico alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que comentemos antes de concluir nuestra sesión. No, Claudia me dice que no. Eh, Soto, pero no me aparece tu nombre. Parece que... su compañera creo que ya no se pudo conectar. Pero compañero o compañera Soto, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? De cualquier manera, el material quedará grabado. Ustedes podrán checarlo más adelante. Ay, gracias, Jesús. Pues es que nada más me aparece ahí Soto. Este, ¿alguna duda, Jesús? Ok, perfecto. Entonces, pues bueno, por favor continúen revisando su información, continúen enviando sus productos y si hay alguna pregunta o alguna duda, pues yo estaré pendiente para poderlos asesorar o para poderlos retroalimentar. ¿De acuerdo? Que tengan una maravillosa tarde. Bienvenidos nuevamente y pues bueno, ya estamos casi a la mitad, ¿verdad? Concluimos ya el día 27, pero todavía nos quedan algunos días para ir revisando toda la información que se esté generando, ¿de acuerdo? Mucho éxito, bienvenidos a la materia y pues me reitero nuevamente a sus órdenes. Cuídense mucho, maravillosa tarde y les agradezco mucho su asistencia. Que estén muy bien, les mando un abrazo. Hasta luego, bye.